Bien, muy buenos días a todos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes. Estamos en este tiempo de la escuela dominical de este Ministerio Hispano de Coral Reef Baptist Church y estamos saludando también a todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook. Voy a leer allí en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo. Vamos a comenzar hoy en el libro de Éxodo y voy a leer los versículos del 5 al 9. Éxodo 1, vamos a ponernos en pie y así después vamos a orar. Éxodo 1 del 5 al 9. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Vamos a orar. Señor y amante Padre, nos encomendamos ahora a ti para que nos uses como instrumento, Señor. Y te pedimos de todo corazón que prepares nuestras mentes y corazones para recibir el mensaje del estudio de tu palabra. Sé con cada hermano aquí presente y con todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y después en YouTube. Que tú les guardes y les cuides. Gracias por tu amor. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pueden sentarse. Bueno, vamos a comenzar seguir con este estudio de libro a libro. Este es el estudio, comenzamos hoy el estudio número 6. Hemos dividido este estudio por partes, ¿verdad? Pero usted va a ver, por ejemplo, que en el estudio número 6 quizás tengamos 3-4 partes porque es un poco largo, pero así lo tenemos dividido. Ya ayer terminamos de escribir el octavo estudio, después tenemos que hacerlo en PowerPoint, pero damos gracias a Dios porque podemos hacerlo y Dios nos dice de una forma maravillosa qué es lo que debemos estudiar y aprender de su palabra. Y decía ahorita a algunos hermanos que el asunto del creyente no es tener conocimiento de la Biblia, sino conocer al Dios de la Biblia, cómo puedo agradarle, cómo puedo vivir conforme a su voluntad. Este es el texto clave con el cual vamos a comenzar este estudio de Éxodo. Dice, pero cuanto más los oprimían, acuérdense que hubo una gran esclavitud por 400 años de los israelitas en Egipto. Dice, pero cuantos más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Éxodo 1:2. Vamos a ver aquí que la esclavitud que tuvo Israel por 400 años fue una de los tipos de esclavitud más recia, más inhumana y más cruel que haya habido en la historia de la humanidad. Y lo importante de esto es ver el poder de Dios, porque fíjense lo que dice este texto que vamos a ver después, más adelante también. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. O sea, sucedía lo contrario al sentido común. O sea, mientras más oprime usted a una persona, pues se va a enfermar, se va a deprimir, no se va a multiplicar, o sea, tener hijos, porque quizás no tenga el deseo, no tenga la fuerza. Pero aquí era al contrario. Mientras más oprimían al pueblo de Israel, más se multiplicaba, porque el poder estaba en Dios, el Dios de este pueblo de Israel. Y acuérdense que el pueblo de Israel es creación de Dios. Dios lo escogió, Dios llamó a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, y de ellos fundó una nación que está a los días de hoy. Ahora dice que se multiplicaban de tal manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y acuérdense que Egipcio era el imperio que estaba reinando en ese entonces, tenía todos los recursos, tenía un buen ejército, tenía buenos armamentos, tenía buenos soldados, pero sin embargo temían a los hijos de Israel. Y claro, el temor estaba no tanto a los hijos de Israel, sino al Dios de los hijos de Israel. Ahora, el libro de Éxodo viene de una palabra griega o de palabras griegas que significan salir, porque acuérdense que el Éxodo es salir, ellos salieron de allí, de Egipto. En el libro de Génesis se presenta el principio de la redención. En el libro de Éxodo, el progreso de la redención. En Génesis, esa redención se efectúa para personas, en Éxodo, se efectúa para toda una nación. Así que
en el libro de Génesis que ya vimos el principio de la redención, porque cuando el hombre pecó, Dios enseguida proveyó la forma de ser redimido o comprado por el sacrificio de los corderos que estaban mirando al sacrificio de Cristo en la cruz, y eso era el principio de la redención, pero que se dedicaba solamente a personas. Pero aquí ahora en Éxodo vemos el progreso de la redención, pero en este caso se va a efectuar en toda una nación. ¿Qué Dios quería con su pueblo? Porque tenemos que ubicarnos aquí para después seguir el estudio. Dios escogió a este pueblo para que este pueblo fuera el instrumento de Él para que el mundo le conociera. Nosotros sabemos que Israel no cumplió el propósito de Dios, se rebeló contra Dios, por eso estuvo tantas veces deportado, tantas veces oprimido, tantas veces con el juicio de Dios sobre sus cabezas, porque no cumplió el mandato de Dios. Y por eso es que usted va allí al libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Cristo vino primeramente a su pueblo, pero su pueblo no le recibió como el Mesías. Entonces dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, no por voluntad humana, ni por cosa humana, sino por el poder de Dios. Y ese pueblo que fue el que tomó la iniciativa o tomó la misión del pueblo de Israel fue la iglesia. Pero Israel es el pueblo de Dios, punto. Yo a veces me maravillo que hay personas que dicen conocer la Biblia y no entienden esto. O sea, si quitamos yo lo he dicho otras veces, hermano, pero es que esto ahora me pongo a veces un poco incómodo, o como decían los profetas, con celo de Dios, al ver que hombres de Dios no pueden entender esto. Si usted quita a Israel de la Biblia, tan sencillo como este, nos quedamos sin Biblia. No hay nada que escribir en la Biblia. O sea, nos quedamos sin nada. Comenzando desde Génesis y terminando en Apocalipsis, nos quedamos sin los 66 libros. Porque los 66 libros hablan de que hay un pueblo de Dios, y ese se llama Israel. Y de Israel vino el Mesías, y hay otro pueblo que después va a ser uno, que es la iglesia. O sea, si yo no entiendo que Israel es una creación divina, tengo un gran problema. Me quedo sin la palabra de Dios y me quedo sin el único Dios verdadero. Porque el único Dios verdadero es precisamente el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso vamos a ver en Éxodo cómo Dios obró esta redención ahora, pero para un pueblo que Él escogió. El pensamiento central del libro es redención mediante la sangre. O sea, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, el libro entero enseña que hacía falta el derramamiento de la sangre para que hubiera redención. Redención era cuando se redimía a una persona, se compraba, se libraba de la esclavitud y se le daba la libertad. Acuérdense que Jesucristo vertió su sangre en la cruz del Calvario, y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es posible la redención sin entender que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y esa sangre estaba simbolizada, y quizás lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a Levítico, en todos aquellos sacrificios que hacía el pueblo de Israel. Porque a veces yo he escuchado a personas que dicen: no entiendo esos sacrificios. Esos sacrificios era el anuncio de lo que iba a ser el Mesías. Todos los corderos fueron... ¿Cuántos corderos se sacrificarían desde que Israel fue llamado y que Dios lo estableció? Miles, cientos de miles, quizás millones de corderos, pero todos miraban a Cristo. Y es por eso que cuando llegamos acá al Evangelio de Juan, Juan el Bautista dice, cuando vio a Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted va a Isaías, que es se le llama el profeta mesiánico, hablando del Mesías, dice: como cordero fue llevado al matadero, delante de trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, y él fue molido por nuestros pecados y claro, derramó su sangre. Así que el pensamiento central del libro de Éxodo es redención mediante la sangre. El autor, tanto de Génesis como de los otros 4 libros del Pentateuco, su autor es Moisés. Ahora, la época en que se escribió el libro de Éxodo abarca un periodo aproximado de 217 años, entre el año 1706 a 1490 a.C.
antes de Cristo. Si usted se fija allí, está puesto en pantalla, dice entre 1706 a 1490, contrario a lo que tenemos hoy. O sea, estos años van para atrás porque los años empezaron a contarse en forma descendiente desde Adán hasta Abraham, hubo 2000 años, de Abraham hasta Cristo otros 2000 años y de Cristo hasta acá 2000 años. Pero antes de Cristo los años iban descendiendo hasta que comenzó la era cristiana y entonces comenzaron a contar los años antes de Cristo y después de Cristo. Así que fueron 217 años aproximadamente. Ahora comienza el libro de Éxodo con un pueblo esclavizado que mora en la presencia de la idolatría egipcia y termina con un pueblo redimido que vive en la presencia de Dios. Así que este pueblo comienza allí esclavizado en Egipto o frente a una idolatría egipcia. Vamos a ver, creo que está en este mismo estudio número 6, vamos a ver que las plagas que Dios envió a Egipto, que las vamos a ver en detalle, esas plagas tenían que ver prácticamente todos con los dioses de Egipto. Por ejemplo, la rana era una de las cosas que ellos adoraban, una plaga de rana. Por ejemplo, el río Nilo, el cual se convirtió en sangre, era adorado por los israelitas. Cuando hubo las tinieblas, la plaga de tinieblas, que fueron durante varios días y la gente no podía ni verse ni al lado, estando uno al lado del otro, era en contra del dios Sol, que era adorado por los egipcios. Así que la mayoría de las plagas tenían que ver con algunos de los dioses de Egipto. Por eso es que vemos allí un pueblo esclavizado que estaba morando dentro de la idolatría egipcia. Sin embargo, ese pueblo pudo mantener su adoración a Dios. Ahora, ¿qué nos enseña eso? Nosotros estamos viviendo en un mundo idolátrico, en un mundo corrupto, en un mundo que se complace en la mentira, en un mundo que vive cada día engañando. Usted y yo tenemos que ser como luminares en el mundo, tenemos que brillar, tenemos que mantener nuestra posición, nuestros principios, nuestra fe, el ser fiel a la palabra de Dios. Miren, nunca, y eso lo he dicho muchas veces, pero es que la Biblia lo enseña, nunca nosotros, los creyentes, vamos a tener mayoría. Ubíquese en eso. Siempre vamos a ser la pequeñísima minoría, pero esa pequeñísima minoría está respaldada por el poder de Dios. La población mundial, se lo voy a poner muy fácil y después saque usted el porcentaje en su casa. Aproximadamente hay 8.000 millones de habitantes. Vamos a suponer, y digo suponer porque eso nadie lo sabe, vamos a suponer que haya a nivel mundial 100 millones de cristianos. Cuando estoy hablando de 100 millones de cristianos que han creído verdaderamente que son hijos de Dios. Porque si usted va a las estadísticas, por ejemplo, dice que el cristianismo tiene 2.000 millones de seguidores. Sí, pero ¿cuántos de los que le siguen realmente son cristianos? Vamos a ver en el domingo que viene que no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de Dios. Y que dice Cristo, ¿por qué me llamáis Señor y no sé lo que yo digo? O sea, hay muchos que se llaman entre comillas cristianos, pero solamente tienen el nombre. Y les voy a poner un ejemplo y lo voy a decir porque eso está en todo Facebook y en todas las noticias. El Papa supuestamente es el jefe de la iglesia más grande cristiana que hay, que se supone que tenga 2.000 millones. Y ahora resulta ser que el Papa está en contra de los principios establecidos por Dios. ¿El Papa es cristiano? No es cristiano, porque no vive conforme a las enseñanzas de la Biblia, porque no vive conforme a las enseñanzas de Dios. Si yo soy hijo de Dios, tengo que respaldar a Dios y tengo que respaldar su palabra. Entonces, si vamos a ser siempre la pequeña minoría. Coja en su casa y divida 9.000 millones entre 100 millones, que estoy seguro que le va a dar una fracción, no va a llegar ni a un 1%, que ni se acerca, una fracción de centésima o de milésima del mundo entero. Eso somos nosotros. Pero el problema está que aunque somos la minoría, es como si fuéramos la mayoría, porque Dios está de parte nuestra. Dios no está de parte de la verdad, Dios está de parte de la verdad, Dios no está de parte de la mentira. Ahora, después dice que comienza con un pueblo esclavizado que mora en la presencia egipcia, en la idolatría, y termina con un pueblo redimido que vive en la presencia de Dios. O sea, Dios escogió a su pueblo, obró un milagro y hizo de su pueblo un gran pueblo. Porque
La pregunta es, bueno, ¿y por qué si el faraón, porque acuérdense que vimos ahora al comenzar el libro de Éxodo, que se levantó un faraón que no conocía a José? Bueno, ¿y por qué el faraón, si vio que los egipcios se estaban multiplicando y era más, por qué no los mandó a matar? Porque estaba en los planes de Dios que el pueblo de Dios se mantuviera y que el pueblo de Dios después saliera de allí y que Dios lo cuidara en el desierto y formara una gran nación que está hasta los días de hoy. O sea que eso es una evidencia del poder de Dios. Ahora vamos a ver el bosquejo sugerido que está para el libro de Éxodo. Israel en cautiverio, los capítulos 1 y 2 de Éxodo. Israel redimido desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 15, versículo 22, Israel viaja al Sinaí. Todo esto lo vamos a ver en el estudio, Éxodo 15, 23 al 19, 25. Israel recibe la ley de Dios, Éxodo 20 al 23, ahí está en el capítulo Éxodo 20, están los 10 mandamientos, pero había otras muchas más leyes. Israel en adoración, los capítulos del 24 al 40. Ahí está resumido el bosquejo para el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, o el libro de Éxodo expone la victoria de Israel frente a la esclavitud con la ayuda de Dios. O sea, la victoria de Israel frente a la esclavitud con la ayuda de Dios. No hubiera sido posible que aquel pueblo siguiera existiendo si no es por el poder de Dios. Yo esto lo he dicho muchas veces. Cuando ustedes le pregunten, ¿hay evidencias tangibles? Quiere decir palpables, que usted las puede ver claramente. ¿Hay evidencias tangibles de la existencia de Dios? Les voy a mencionar 3 muy rápido. Una es la creación. Si usted va a Romanos 1, dice que la creación demuestra que hay un Dios en el cielo y por lo tanto todo el mundo va a ser inexcusable delante de Dios. La otra prueba tangible es Israel. Israel no pudiera existir si no fuera por el poder de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no se conoce la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde que surgió, trataron de eliminarlo, no solamente en el tiempo bíblico, después del tiempo bíblico y cuando fue esparcido en el año 70. Ahora, y la otra evidencia es la iglesia. La iglesia no pudiera existir si no fuera respaldada por Dios. ¿Se acuerdan cuando prendieron a Juan y a Pedro y a aquel grupo de cristianos y entonces querían destruirlo? Y se levanta Gamaliel y dice, oye, tengan mucho cuidado, no voy a hacer que esta obra sea de Dios y no de hombre. Si es de Dios, nadie la va a poder destruir. Ahora, la evidencia que es de Dios es que la iglesia ha permanecido hasta el día de hoy. Estamos en el año 2020, en el mes de octubre, y en este 2020 todavía la iglesia está aquí. Ahora, la iglesia han tratado de destruirla de muchas maneras, por ideologías, por filosofías, por persecución, por asesinatos, por tortura, por la quema de la Biblia, pero sin embargo aquí estamos. Mire, hermano, cuando usted coja su Biblia en su casa, que espero que lo haga, y lea la Biblia, diga, Señor, gracias por tener la Biblia. Porque la Biblia trataron de eliminarla físicamente, o sea, los escritos. ¿Qué hacían en el tiempo del Antiguo Testamento? Escondían los rollos porque los enemigos querían destruir las evidencias de lo que Dios decía. Cuando los creyentes empezaron a escribir, por ejemplo, las cartas y los evangelios que se escribieron, los 4 evangelios, también los cristianos tuvieron que esconderlos porque cogían las Biblias y las quemaban, o cogían los papiros y las partes de la Biblia y querían destruir. Yo no sé si ustedes han visto esos documentales cuando, antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo, que fue un periodo muy negro, y también la Primera Guerra Mundial, cogían los libros cristianos, hacían una gran loma y les quemaban. Pero sin embargo, la Biblia ha llegado hasta nuestros días. Eso es una evidencia de que hay un Dios en el cielo. O sea, los hombres han querido destruirla y han usado todos los medios, pero no han podido ni tampoco podrán. Ahora, vamos a ver la esclavitud de Israel en Egipto. Fue implantada por un nuevo faraón. Acuérdense que el faraón que llegó allí cuando José fue un faraón que fue influenciado por la fe de José. No podemos decir si ese faraón que estuvo en el tiempo de José llegó a reconocer al Dios de Israel, pero por lo menos reconoció que el Dios que tenía José era un Dios poderoso. Porque ahí está la evidencia, le dijo, todo lo que tú hagas está bien, y sabemos que cuando llegaron su familia le dio lo mejor de la tierra. Pero vamos a ver que la esclavitud fue implantada por un nuevo faraón que no conocía a José. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo faraón que no conocía a José. Ahora,
quiero hacer un paréntesis. ¿Qué tiempo pasó de que murió José a que surgió el nuevo faraón? No sabemos. Pero cuando surgió el nuevo faraón, no quiso reconocer a José, no quiso saber de José. Y aunque la Biblia dice que no conocía a José, posiblemente los egipcios, ¿qué hacían? Cuando alguien era muy elocuente, o alguien era prosperado, o alguien era muy significativo dentro de su pueblo, pero que no era egipcio, trataban de borrar toda su información. Entonces no lo reconocía. O sea que este nuevo faraón que se levantó dice que no conocía a José, y dijo a su pueblo, o sea, al pueblo egipcio: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor que nosotros. Eso está en Éxodo 1, 8 y 9. Aproximadamente estaban cerca de 2 millones. 2 millones, estaban cerca de 2 millones. Acuérdense que salieron de Egipto 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Ahora, era mayor el pueblo judío, no por las personas, sino porque lo respaldaba el único Dios verdadero. Así que Dios, en medio de aquella opresión, pues los judíos se multiplicaron por el poder de Dios. Ustedes saben que ha habido esclavitud en muchas partes del mundo. Ahora, si usted lee los tratados, inclusive aquí en Estados Unidos, siglos atrás también hubo esclavitud. En el África todavía hay lugares donde hay esclavos. En muchas regiones del mundo todavía hay esclavos. Pero ¿qué pasaba con los esclavos? El promedio de vida de los esclavos no llegaba a 30 años. Se morían porque eran maltratados, eran obligados a trabajos muy fuertes, muy recios, y le daban poca alimentación. No les interesaba. No importaba si comían o no comían en el día, lo que le importaba era explotarlo. Y claro, ¿eso qué hacía? Que los esclavos se enfermaban, morían, y entonces no se podían multiplicar. Ahora, les digo esto porque es lo contrario de lo que pasó al pueblo de Israel. Aunque eran muchos y la esclavitud fue muy recia, Dios los guardó y los cuidó a tal grado que se multiplicaban. Bueno, dice la historia, ya vamos a ver también después, que cuando llegaban los egipcios para matar a los niños, le decían: oye, ya las parteras, ya cuando llegaron ya estaba fuera de tiempo, ya el niño había salido, ya el niño había parido. O sea, parían con una facilidad, y acuérdense que estaban en medio de aquella esclavitud férrea. Pero el poder estaba en Dios. Dios estaba cuidando a su pueblo, que aunque ese pueblo muchas veces le negó, Dios lo seguía amando, y Dios tenía un plan con él. Ahora, los egipcios impusieron una muy dura opresión. Miren, a veces cuando leamos la Biblia, hermano, tratemos de introducirnos en ella. En estos días atrás estuve viendo unos documentales de Egipto, de esas grandes pirámides que hacían. Hay pirámides de esas que tienen cerca de 100 metros de altura, otras más. Pero esas pirámides, que es una obra arquitectónica tremenda, se hicieron con esclavos. Esas piedras eran talladas a mano y eran piedras gigantescas de varias toneladas. Ahora bien, ¿cómo la movían? Bueno, yo no sé cómo la movían, pero la movían. Porque el hecho no era de moverla por el piso, era subirla para arriba. Y que todo aquello quedara en una forma bien sellada. Y se cuenta que porque las pirámides, ustedes saben que son las tumbas de los faraones. ¿Qué hacían el faraón? Cuando un faraón moría, él creía que su riqueza la podía disfrutar en el mundo que le llamaban ellos el mundo de los muertos, que él iba a disfrutar de eso. Y entonces cogían y enterraban al faraón en el centro de la pirámide, pero con todos sus tesoros. Entonces, ¿qué hacían los que hacían las pirámides? Le hacían con una pila de pasadillos secretos, pero muy complicados. La gran mayoría, por no decir todos, que entraban a buscar el tesoro, morían en la pirámide. O sea, no llegaban nunca. Porque lo hacían de una forma, porque ¿saben por qué la gente moría? Porque la gente no sabía por dónde poder llegar mejor al centro de la pirámide. Porque ¿qué hacía el faraón? Eran tan malvados que cuando esos pasadizos secretos los hacían los esclavos, los que lo hacían los mataban, punto. Eso no podían hablar. Sí, porque uno dice, bueno, y si algún esclavo de eso decía, no, se puede ir por aquí, por allá, que yo trabajé ahí, no. Cuando terminaban el trabajo lo mataban, punto. Bueno, eso todavía se hace por la gente muy malvada en el mundo, cuando hacen una edificación que quieren guardar algún secreto. A los trabajadores sencillamente los desaparecen. Y aunque usted no puede decir, no, los mataron, es igual que si los hubieran matado. Y lo más probable es que los hubieran matado, no lo van a decir, pero los desaparecen. Mayoría de esclavos que trabajaron en todas esas obras murieron. Ahora, ¿por qué no murieron los esclavos del pueblo de Israel? Una respuesta muy sencilla: por el poder de Dios, porque Dios les guardaba. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Qué cosa es dureza? Bien fuerte.
O sea, no era una cosa de que usted ponía un ladrillito. No. Aparte de que tenía que poner el ladrillito y hacerlo, y vamos a ver qué fue lo que le hicieron, era a base de latigazos. Porque el latigazo no solamente era para obligarlos a trabajar, sino para ensañarse en ellos y para infundirles miedo para que no se rebelaran. Dice que hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amalgaron su vida con dura servidumbre. Oye, con eso me basta y me sobra. Así que fue bien fuerte ¿cómo se llama? La esclavitud. Dice, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Eso está en Éxodo 1, 13 y 14. Eso es Biblia, eso es bíblico. O sea, ¿fue cruel, sanguinaria, despiadada la esclavitud de Israel en Egipto? Sí. ¿Trataron de que se murieran, de que perecieran? Sí, pero no fue así. Los ancianos cumplían su edad. O sea, ¿qué quiero decir? Las personas que eran jóvenes trabajaron allí, se hicieron y murieron de viejo, pero no murieron por el trabajo. Dios lo guardó, punto. Porque acuérdense que la esclavitud no fueron 40 meses. Fueron 400 años, así que varias generaciones, por lo menos 4 generaciones, murieron allí de esclavos. Ahora bien, dice que a pesar de ellos, los israelitas crecían, a pesar de esta esclavitud. Pero cuanto más los oprimían, este fue el texto clave, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los israelitas. Déjame ver si aquí vienen. Vamos a terminar con esto. Dice que a pesar de ello, los israelitas crecían, mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Éxodo 1:2. Bueno, ¿qué hicieron? Cuando el faraón, estoy hablando del faraón que no conoció a José, vio que los egipcios aún se estaban multiplicando. Los egipcios hacían ladrillos, que con eso fabricaban todas las edificaciones del faraón, todo lo que él quisiera, y entonces le daban paja, le daban ahí el asfalto y le ponían la paja para que hicieran el ladrillo. Pero dice la historia bíblica allí en Éxodo que cuando el pueblo de Egipto y el faraón vio que los egipcios, los israelitas se estaban multiplicando, le dijo a los capataces, quítenle la paja, y les dejó la misma tarea. Se los voy a poner a trasladarlo al mundo nuestro. Vamos a suponer que usted trabaja en una fábrica de bloques. Usted sabe, en Miami hay muchas fábricas de bloques, espero que aquí las haya. Pero para hacer la fábrica de bloques usted tiene que tener el cemento, tiene que tener la arena, tiene que tener el agua y la mezcladora para hacerlo. Y entonces vamos a suponer que usted trabaja en una tarea y dice, bueno, aquí le vamos a pagar, estoy poniendo un ejemplo, $50 al día, pero tiene que hacer 300 bloques por persona. Un ejemplo estoy poniendo. Y entonces vamos a suponer que el dueño de esa fábrica de bloques es muy malvado. Le dice, bueno, ¿saben qué? Tienen que seguir con la misma cantidad de bloques, los 300 bloques, un ejemplo, por persona. Pero ahora no les voy a dar ni el cemento, ni la arena, ni el agua. Tienen que ir a buscarla. Tienen que irse a Home Depot a buscar la arena, a buscar el cemento, y el agua la tienen que ir a buscar. Y tienen que hacer la misma tarea. Eso era imposible, eso no se podía hacer. Porque era un trabajo adicional para hacer lo mismo. Eso fue lo que hicieron con Israel. O sea, ahora tienen que buscar la paja al campo, traerla, pero tienen la misma meta que hacer. Sin embargo, a pesar de eso, el pueblo de Israel se siguió multiplicando. Porque tenemos que ubicarnos, ¿cómo llegaría un esclavo cuando terminó la faena a la casa? Bueno, estoy hablando de un esclavo normal, llegaría muerto. Ese esclavo llegaba y lo único que le quedaba ganas era de sentarse y comer, si tenía algo que comer, y dormir aunque sea, 5 horas o 6 horas. Pero era lo contrario con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasaba todo esto y llegaba a la casa, al hogar, y tenía la fuerza para estar con la familia, para poder seguir teniendo hijos, para poder tener la fuerza para hacerlo, para poder manifestar el amor a su familia. Y crecían y se multiplicaban. Eso tiene una sola explicación. Es el poder de Dios, punto. No era posible que ese pueblo se multiplicara. Porque el trato de los egipcios fue muy malo. Y cuando yo digo que les daban latigazos, no eran latigazos para asustarlos, eran latigazos para que se murieran. Porque lo que quería el faraón era que ellos no se multiplicaran. Y entonces con los latigazos arriba, pues tenían que seguir trabajando. Imagínese usted ahora, usted haciendo una pared, y entonces hay un jefe muy malvado, y usted el bloque lo está poniendo bien, pero el jefe dice, no, eso no me gusta, y te mete 4 varazos por la espalda o 4 latigazos. Y entonces tú con el dolor tienes que seguir. Humanamente eso no es posible.
¿Por qué el pueblo de Israel pudo subsistir y pudo multiplicarse? Por el poder de Dios. Porque acuérdense, mis amados hermanos, muchas de estas personas que trabajaron allí comenzaban muy jóvenes, pero no se crea que había retiro o había, ¿cómo se llama?, jubilación para los esclavos. No, morían mientras pudieran caminar. O sea, que ahora, por ejemplo, un esclavo comenzaba a trabajar, voy a poner un ejemplo, de 14 o 15 años, y estaba trabajando hasta que se moría, hasta que tenía 80, 90, lo que tuviera. O sea, no lo dejaban descansar. O sea, no decía el faraón, decía, no, ya fulano, vamos a jubilarlo, ya tiene, vamos a poner 80 años, vamos a dejarlo descansar. No, ahí no había jubilación ni a los 65, ni a los 70, ni a los 80, hasta la última fuerza. Pero ¿qué pasaba? Que los israelitas, por el poder de Dios, se mantenían vivos y multiplicándose hasta lo último. Y ya les digo, morían de viejo, porque era el poder de Dios, no tiene otra explicación. Entonces, porque ¿cómo explicamos? Y eso es lo que yo digo, ¿cómo explicamos que a pesar de toda aquella opresión, a pesar de toda aquella esclavitud, el pueblo de Israel se multiplicaba? Hermano, no hay explicación humana. Creo que lo tengo ya en uno de los estudios que hice, ya creo que terminé ayer de ¿cómo se llama?, del estudio número 8, que tiene que ver con el cruce del Mar Rojo. Y yo pongo allí, con esto voy a terminar. Si un milagro, escuche bien, si un milagro de Dios tiene explicación humana, ya dejó de ser milagro. Porque, ¿cómo explicamos, digamos, el cruce del Mar Rojo, que el agua estaba por pared aquí y aquí? El agua por pared, no sé cuántos metros para arriba. ¿Cómo explicamos la resurrección de Lázaro después de 4 días de muerto, que ya tenía peste? ¿Cómo explicamos la sanidad de un ciego de nacimiento? ¿Cómo explicamos la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo? ¿Cómo explicamos? Ustedes saben que hay un pasaje que dice que Cristo alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Pero ¿saben qué? Lo que descubrí, que no eran 5,000, eran posiblemente 10,000, porque el pasaje dice que eran 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. ¿Qué les parece? Entonces, ¿cómo yo explico que se puede alimentar a una multitud de cerca de 10,000 con 2 panes o con 5 panes y 2 peces? Sí. Explícamelo. Entonces, si un milagro tiene explicación humana, ya no es milagro. Por eso el milagro hay que aceptarlo tal como es. Ustedes saben que hay comentaristas bíblicos que tratan de explicar los milagros. El milagro no tiene explicación. El milagro es un milagro, es por el poder de Dios, punto. Igual que este. ¿Cómo yo explico que esos israelitas se podían mantener vivos con toda la esclavitud? Por el poder de Dios. Era un milagro. Porque eran hombres que también se enfermaban, que también padecían, que también se iban convirtiendo en viejos. Hermano, el poder de Dios es maravilloso. Demos gracias a Dios por lo que tenemos. Y demos gracias a Dios por el milagro de la iglesia, porque es un milagro de Dios, por el milagro del pueblo de Israel, por el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida a través de la fe en Jesucristo. Eso es un milagro. No trate de explicarlo. Yo no podría explicar cómo Dios cambió mi vida, mi sentimiento, mi corazón, todo mi ser. Yo no puedo explicarlo. Eso es obra de Dios. Punto. Explíquelo. Porque lo que yo pensaba antes no lo pienso ahora. Lo que yo quería hacer antes, ahora no lo quiero hacer. Como yo era antes, ahora yo actúo diferente, pienso diferente, vivo diferente. ¿Cómo yo explico eso humanamente? No lo puedo explicar. Es el poder de Dios, punto. Que Dios nos bendiga y ojalá que este estudio sea de bendición para entender que Dios es maravilloso. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu pueblo Israel, por la iglesia también que salió de ese pueblo a través de la fe en el Mesías. Y gracias porque tú nos has cuidado a tu pueblo Israel y has cuidado a tu iglesia hasta el día de hoy. Hasta aquí podemos decir, Ebenezer, tú nos has cuidado, tú nos has protegido, tú nos has dado lo que necesitamos. Y gracias, Señor, porque ese poder tuyo nunca se acortará y seguirá siendo el mismo mientras estemos aquí en la tierra y también por la eternidad. Guárdanos y cuídanos a todos. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.